Vale, muy bien, pues vamos a comenzar con esta segunda sesión. Me voy a permitir proyectar. Bien, en esta segunda sesión vamos a continuar con el programa de esta capacitación. Básicamente lo que vimos en la primera sesión fue conocimiento de qué ley nos aplica, ¿no? ¿Cuál es? La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Correcto, en posesión de los particulares. Perfecto. ¿Qué más aprendimos? ¿Qué es un dato confidencial? ¿Qué es un dato sensible? ¿Y qué es un dato personal? ¿Alguien que me quiera decir un ejemplo de cada uno de ellos? El dato personal es todo aquel dato que nos identifica de forma directa o indirecta. De forma directa o indirectamente. Correcto, muy bien, Samuel, ¿verdad? Sí. Perfecto, felicidades, así es. El dato personal es aquel que te identifica directa o indirectamente. Pero ¿cuál es el dato confidencial? Aquel que requiere ¿qué? Una mayor discreción. Así es, una mayor discreción porque maneja datos delicados, ¿no? Ahora, ejemplos de dato sensible. Un dato sensible, ¿cuál puede ser? Como religión. Correcto, la religión. ¿Qué más? Cualquier dato que pueda vulnerar a la persona prácticamente. Correcto, tal cual. El dato sensible se identifica, así tal cual como lo comentó Daniel, exactamente cualquier dato que te afecte a ti como persona, ¿no? Entonces fuera como más íntima. Esas son como las grandes diferencias. Perfecto, vamos a llenar este cuestionario a priori, por favor, para que puedan escanear ese QR. Ahora ya no son hojitas, ahora va a ser un formulario. Me avisan si pueden entrar, por favor. Adelante. ¿Cómo sientes el aire acondicionado? ¿Bien o le va por Fresco. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. No puedes ingresar. ¿Alguien más que no puede ingresar? No, en la Si desconozco la terminología, no aplica. Sí, muy buena pregunta. Si desconocen la terminología como tal, hay que ponerle no aplica, literal, o no sé, o desconozco, o si tienen alguna idea, también la pueden poner, no hay ningún problema. Este no se cae. No quiere, ¿verdad? Cuando está el nopal, él está así. Muy bien. Jessica, bienvenida. Y entonces, la primera actividad que voy comentando es responder el siguiente cuestionario que tienen aquí en pantalla. Hay que sacar el celular y digitalizar el QR, o escanearlo, mejor dicho. Sí, igual lo puedes poner más adelante. Vamos aquí. No se puede poner allá abajo. No te creas, Jessy. La posguardia me afecta. Vale, si desconocen la terminología, igual pueden poner, no la conozco, que de alguna manera sí la conocen, nada más que a lo mejor no le ponemos como el nombre, pero realmente convivimos con estas terminologías, o inclusive hemos sido víctimas de algún fraude. Eso es como que sí tenerlo ahí en consideración.
Vamos a darles unos 3 minutitos más. Yo terminé con la pregunta. Ella puede votar a los chicos de Guadalajara. Al momento tenemos 6 respuestas. ¿Cuántos somos presentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Faltan 2. Ok. Vamos viendo dónde están. Desconozco, tipo de fraude, no aplica, un tipo de fraude para el mensaje. Desconozco. Ok. Desconozco, no aplica y no aplica. Vale. Ay, ¿por qué no aparezco yo? ¿Ya lo llenaron? Sí, ¿verdad? A ver, tengo aquí a Sonia, Sí. tengo aquí a Samuel, a Viridiana, Sí. Daniel Torres, Servidor. Andrea Vianey Ortiz Montoya Yo. y Karen Yuridia Cervantes. Perfecto, entonces nada más me quedaría Jessica. Perfecto. De impacto. Vale, perfecto. Entonces, si ya llenaron el cuestionario, vamos pasando con la siguiente diapositiva. ¿Les parece? Sí. Perfecto, va muy bien. Ok. Escanealo. Va a poner el de la mañana. No va a sumar nada, está bien. Vale, perfecto. Ok. Esta es una pregunta que venía ahí, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas de seguridad como las más famosas o las que más tenemos nosotros que tener en consideración aquí como contigo ves? ¿Cuáles son esas? Bueno, son las administrativas, las físicas y las tecnológicas. Las administrativas son todas aquellas donde a través de protocolos, de manuales y de políticas nosotros podemos generar como un diagrama de flujo de qué hacer en dado caso de que se documentaron los datos. ¿No? Mira, por ejemplo, ahorita llegué y yo vi esto que está aquí. Dice lista de pacientes, doctor, cuarto, referencia, el ingreso. O sea, son datos que, por ejemplo, uno como hospital o como empresa contigo BS, sí debemos de generar como un grado de conciencia con los doctores, con los pacientes también inclusive, pero también es bien importante generar protocolos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, encontrar este tipo de cosas sí es delicado, porque cualquier persona puede tomar fotografías, se las puede llevar y puede ser un mal uso de ellas, ¿vale? Entonces es bien importante tener en consideración las medidas de seguridad administrativas. Bien, las físicas, también son bien importantes tener medidas físicas. No sé si cuando han ido a, no sé, a plazas comerciales o a bancos inclusive, ven como una puerta y hay un letrero muy bonito, así que dice prohibido el acceso, no solo personal autorizado. Esas son medidas de alguna manera físicas, porque hay personas que en verdad somos muy despistadas, ¿no? Entonces a veces somos bien desorientados y la salida ya no sabemos es para allá o para allá y terminamos entrando a otro lugar que ni al caso. Entonces sí es bien importante tener en consideración justamente eso. ¿Cómo nosotros le vamos a meter medidas físicas a nuestro lugar de trabajo? Eso es bien importantísimo. Adelante, por favor. Establece. Roberto. Bueno. Para servirles. Vale, perfecto. Entonces las medidas físicas son justamente aquellas medidas de seguridad que nosotros podemos poner en
nuestra entidad, dependencia o empresa. Las tecnológicas, pues básicamente son todas aquellas que tienen que ver con el software, sobre todo ese tema. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda en relación a las medidas de seguridad? ¿O tienen algún ejemplo que aportar? No, perfecto. Vale, muy bien, vamos a escanear el siguiente código QR y vamos a responder la siguiente pregunta. Para ustedes, y no solo en lo personal, sino aquí en lo laboral, ¿cuáles medidas de seguridad les preocupa más? Vamos a ver. ¿Vale? Vayan escribiéndolas, o más bien seleccionando, porque es una encuesta. Solo es una pregunta. Pero les preocupa más en qué aspecto. Si ustedes, por ejemplo, al día a día, ¿qué les preocupa más? Por ejemplo, si yo trabajo, por ejemplo, si yo soy de sistemas, a mí me preocupa más lo tecnológico, porque no estoy en relación con lo administrativo. O sea, para ustedes, ¿qué les preocupa más? ¿Una medida de seguridad en qué aspecto? ¿En lo administrativo, en lo físico o en lo tecnológico? Para ustedes, ¿qué crees que es más ponderable? Recuerden que estas son opiniones, no hay resultados o no hay respuestas correctas. Okay. Tenemos 5 de 8 participantes y vamos terminando. Mi celular está descargado. Ah, ok. Ya somos 3 físicos. Ah, Bien, bien. Perfecto. Bien, a ver, de las personas que eligieron las medidas físicas, ¿quiénes fueron? Levanten la mano. Roberto, Jonathan, Viviana, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Alguien que me quiere explicar por qué eligieron las medidas administrativas? ¿O por qué creen que es más delicado? Bueno, yo pensé, en administrativo porque se resguarda la información. Por eso lo veo como administrativo, pero si pues llegamos, lo verificamos de manera física y se resguarda y ya queda administrativo. Es que más bien, bueno, yo creo que sí en administrativo, pero ahí sería considerarlo como diferentes: administrativo como tal, administrativo de la empresa, y administrativo operativo. Entonces, si fuera en el tema de nosotros en operación, sería un tema administrativo operativo. Correcto. Por el resguardo de toda la documentación que nosotros manejamos. Bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Tenemos otra contestación? No. ¿No? No por lo administrativo. Ok. Ahora, ¿quién seleccionó el apartado de medidas físicas? Va, muy bien. ¿Por qué? Roberto, ¿por qué seleccionaste físicas? Bueno, los 3 puntos que marcas son importantes. Bien. En diferentes niveles o dependiendo del abordaje de las actividades que haga cada persona. Medidas tecnológicas, vamos a manejar un software que se va a administrar ahí toda la parte documental. Es muy importante, no como prioritario a nivel sanitario. Las cuestiones administrativas, bueno, administración conlleva organización de la documentación. Y para nosotros es un punto importante la parte física en la cuestión de las auditorías, de los seguimientos sanitarios o todo lo que nos audita Cofepris. A nosotros nos van a auditar medios físicos, nosotros nos van a auditar historias clínicas, nos van a auditar papel. Nosotros no nos van a auditar un software, no nos van a auditar si lo tenemos bien acomodado o no lo tenemos bien acomodado. Ellos van a decir, necesitamos este documento, dame este documento, todo organízate como tú quieras. Por eso es que yo opté por esa opción. Perfecto, muy bien. Sí, atendiendo justamente a la legislación, ¿no? A mí lo prioritario es lo que me vas a auditar, y si no me vas a auditar, evidentemente lo tecnológico, pues tengo que estar al 100 con los temas en físico. Yo también opino igual que ustedes. Realmente, las 3 son muy importantes, pero dependerá del giro de la empresa a que le vayan a dar mayor prioridad. Por ejemplo, si somos una empresa de software, pues evidentemente nosotros vamos a ir por lo tecnológico. Si nosotros somos
una empresa de seguridad privada o un banco, muy probablemente también le apostemos mucho a lo tecnológico, pero ganamos por lo físico, y más en una sucursal. Quizás ya en las oficinas sí pondrán más lo tecnológico, lo administrativo, pero en campo, en lo operativo, siempre van a poner más lo físico. ¿Por qué? Porque muchas personas de pronto pasan, perdón ahora sí que por la palabra, pero como por Juan en su casa, ¿no? Que es algo como muy coloquial. O sea, pasan y de pronto es así como que ya están robando datos. Y el ejemplo más claro es justamente lo que tenemos aquí en la mesa, ¿no? Que yo llegué y vi ahí una lista con pacientes y conductores y todo el show. O sea, sí es delicado que no haya como una conciencia, porque entonces podemos vulnerar datos personales y que son datos aparte sensibles, como lo vimos en la capacitación anterior. Vale, regresamos a la presentación. Mejores prácticas para la gestión y protección de datos personales. Es muy importante tener en consideración esto, porque son herramientas que nos van a servir no solo en nuestro trabajo, sino también en nuestro día a día, es decir, en nuestro entorno, con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra familia, etc. Bien, los tres términos que vieron en el cuestionario prácticamente son fraudes electrónicos. Así de fácil, son fraudes electrónicos donde los ciberdelincuentes recaban datos personales en carácter confidenciales y sensibles a través de estrategias de engaño, por ejemplo, haciéndose pasar por empresas o por personas físicas, es decir, la suplantación de identidad. Digamos que las tres son formas justamente de fraudes electrónicos, pero en sus diferentes modalidades. Por ejemplo, la primera de ellas es... ¿Quién me quiere leer? Yo. Adelante, por favor. Ay, no sé cómo se pronuncia. ¿Es Phishing. Es phishing. Es un fraude electrónico y consta del envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente que se hace pasar por una identidad legítima, como una red social, un banco o una institución pública, con el objetivo de obtener información privada del usuario o generarle un cargo económico. Es correcto. Levanta la mano, ¿quién de ustedes ha recibido un mensaje de estas características? Yo. Creo que la mayoría, ¿no? Ya ahorita como que hemos tenido un poco de más conciencia, pero de recién, o sea, al inicio, era una caidera de fraudes increíble. ¿Por qué? Porque muchos no tenemos el conocimiento y se supone que si nos toman un mensaje es porque efectivamente yo lo brindé a alguna empresa para alguna finalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya está tan corrompido todo, o que los avisos de privacidad, de términos y condiciones, no los leemos y no le damos clic a aceptar y siguiente para descargar qué tipo de princesa de Disney soy. Pasa de pronto y se roban sus datos faciales, o sea, también eso es muy importante. ¿Cómo me veo de mujer, no? ¿Qué me veo de mujer, no? ¿Qué tipo de hamburguesa soy, no? Y le das a aceptar. Todo eso, nosotros mismos provocamos el que nos estén vulnerando nuestros datos o que lo estén mal usando porque nosotros en algún punto proporcionamos información, ya sea nuestra o lo peor de un tercero. Entonces es bien delicada esta parte. Aquí está como un ejemplo. Te marca, según eso te manda mensaje Santander y luego te dice, ¿no? Te asusta, ¿no? Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente por razones de seguridad. Para reactivarla verifique clic. Y si tú le das clic ahí, olvídate, ya estás. O sea, basta con que le des un clic y luego proporciones otro dato para que te hackeen ahora sí el celular o la cuenta de WhatsApp. De hecho, WhatsApp ha tenido muchos avances en materia de seguridad. Por ejemplo, anteriormente, si yo no tenía registrado una persona en mi WhatsApp, en mis contactos, y me llegaba con un enlace, se veía en azul. O sea, le podías dar como un clic rápidamente. Ahora ya no lo permite. Si por ejemplo reciben un mensaje y ese mensaje no lo tienen ustedes guardados en sus contactos, no les aparece como el enlace. Hasta que tú lo registras, es como que WhatsApp asegura que tú estás como de acuerdo
o estás como consintiendo esa entrada de mensaje y ya te lo libera la liga electrónica. Entonces son medidas que poco a poco se han venido avanzando, ¿no? Aquí, por ejemplo, también esto es bien dado, aquí tengan muchísimo cuidado en el tema de las paqueterías, ¿no? Su paquete será enviado, su dirección no, haga seguimiento aquí. ¿Cómo te das cuenta? Por la parte de la ortografía, ¿no? Para empezar, será, no tiene acento en la A, dirección no tiene acento en la O, aquí no tiene acento en la I. Desde ahí te das cuenta que muy probablemente es un fraude, pero ¿qué es lo que pasa? Ya han venido como escalando tanto que ahora cuando tú vas a hacer una compra, yo no sé cómo le hacen, pero detectan que efectivamente estás esperando una compra y en el inter de ese tiempo es cuando te están mandando esos mensajes. Todo porque a lo mejor en una plataforma alguien adentro de ese sistema o de esa empresa o vendió los datos o los hackeó. Entonces es bien importante que se pongan bien abusados y no caigan en este tipo de extorsiones. Y aquí pues el más dado, ¿no? Se ha producido un problema al entregar su paquete, entonces por favor verifique la siguiente información. Vale, ¿quién me ayuda a leer la siguiente diapositiva? Adelante, por favor, gracias, Viviana. Phishing consiste en el envío de correos electrónicos fraudulentos que dirigen a los clientes a páginas web falsas que aparentan ser de la entidad bancaria. Esta modalidad también puede presentarse en Facebook como fanpage falsas que postean contenido fraudulento y solicitan información confidencial de los usuarios. Así es. Esta pues es más dada, muchas gracias por la lectura, es mucho más dada a través de correos electrónicos, ¿no? Tanto empresas como nosotros, a nuestros correos como personales, es muy dado que nos quieran captar la información de esa manera. Un ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos alerta Banco BBVA, ¿no? Y dice ahí BBVA, alerta, protegemos tus datos, estimado cliente. Para BBVA es fundamental la transparencia, bla, bla, bla. Entonces aquí pareciera ser que realmente es un correo fidedigno, pero nosotros ¿cómo podemos verificar que efectivamente no es un correo legítimo? Bueno, desde el dominio, ¿no? Del correo electrónico. Si se fijan es @segureslink.es, es decir, desde ahí no tienen un dominio de bbva.com.mx o .es, desde ahí ya es una alerta. Pueden tener el logotipo, pueden tener inclusive hasta varios datos que parecieran como muy reales, pero realmente no lo son. Otro aspecto bien importante, cómo podemos nosotros detectar que efectivamente no es el banco, porque se dirigen de manera como muy general. Cuando debería de ser como muy personalizado, todas las notificaciones deben de ser personalizadas, como Saúl Regla, como Samuel, como Jonathan, deben de ser como muy congruentes al momento del texto. Y otra de las cuestiones, las faltas ortográficas también, ¿no? La redacción, la síntesis y todo eso. Luego te das cuenta cuando te quieren hacer un fraude a través de un correo electrónico. Vamos a identificarlo de mejor manera. Para empezar, número 1, la dirección de correo electrónico no concuerda con el nombre de la empresa, lo que ya hemos comentado. Número 2, en plural, cuando se refiere a un solo cliente, además es un correo de este tipo, evidentemente se debe de saludar con el nombre y apellido del cliente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que claramente es un fraude, ¿no? 3, la frase no está bien construida y carece de sentido. Entonces aquí, por ejemplo, nuestro system ni siquiera está bien escrito y también te dice como cosas muy generales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos agarran o con ansiedad o con un problema familiar y demás, y uno se alerta. Uno se alerta y luego se preocupa, o lo típico, ¿no? De que usted acaba de recibir una llamada y en esa llamada le están diciendo prácticamente que usted acaba de hacer un gasto por 13,000, por 14,000 pesos en alguna tienda departamental y te dicen que si quieres cancelarlo, ¿no? Entonces es bien dada esa parte. Número 4, nos da información poco precisa. Un correo de la página oficial será explícito con las horas con las que se tienen antes de la suspensión de la cuenta. Bueno, eso es evidente, ¿no? En los términos y condiciones, siempre la empresa te dice, cuando yo voy a cancelar algo, se debe hacer con anticipación, bajo ciertos criterios, liquidada la cuenta, entre otras. Y al final, si pasamos el ratón por encima del link sin dar clic, eso es bien importante. Si pasamos el ratón por encima del link sin dar clic, en la parte inferior izquierda de la pantalla podemos ver a dónde nos va a redirigir.
Esto antes no lo tenían las computadoras. A raíz de estos tipos de ciberataques o ciberdelincuentes, mejor dicho, es que ahora, al momento que tú pulsas, ¿no? Que pones así como el mouse sobre la liga electrónica, te va a avisar a dónde te va a redirigir. Y evidentemente no es BBVA. Ahí te vas a dar cuenta efectivamente que es un correo falso. Phishing. ¿Quién me ayuda a leer la siguiente diapositiva? Adelante, por favor, muchas gracias. El término deriva de la unión de dos palabras, voice, y se refiere al tipo de amenaza que denomina una llamada telefónica fraudulenta con información previamente obtenida directamente. Así es, esa es como la más peligrosa para mí, porque ya es otro nivel, porque aquí ya hay una combinación de ambas. Cuando se combina, la probabilidad de que uno caiga de un fraude es muchísimo mayor. A mí me pasó en la anterior empresa que yo trabajaba, que nos marcaban: oiga, ¿usted es el licenciado Saúl Osvaldo Herrera? Sí, a sus órdenes. Ah, mire, fíjese que le tengo una notificación de transparencia. Yo me encargo de transparencia y protección de datos de la empresa. Ah, sí, dígame a sus órdenes. No, pues fíjese que va a recibir una multa. Ah, pues está bien, pues la recibimos. Dice, no, pero es que le podemos hacer un descuento en este momento, es que porque no publicó información, chalala, chalala. O sea, a todas luces, falsísimo, ¿no? Yo le seguí dando la corriente y dije, vamos a ver hasta dónde llega este tipo. Total, de que me pedía que yo le depositara una cuenta X, que supuestamente iba a la Secretaría de la Hacienda Pública, con un super descuento, ¿no? La multa creo que era de 99,000 pesos y me lo dejaban en 13,000 pesos. Una cosa así. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces en nuestras páginas publicamos el directorio. Y hay empresas que a lo mejor se ven muy nice y todo, que hasta el rostro, ¿no? Director de operaciones, una cara. Director de sistemas, coordinador de logística, no sé qué. Atención a donantes, ¿no? Y entonces, a veces es positivo y es bueno porque te genera confianza y transparencia pues, con la gente. Pero a la vez también es muy delicado porque entonces de ahí se pueden agarrar. De ahí se pueden agarrar. Por ejemplo, una persona que a lo mejor no venga a trabajar, no sé, X y Y motivo, razón, circunstancia, y al rato hablen y digan, no, pues fulano de tal lo tengo secuestrado, ¿no? Por X y Y motivo, razón y circunstancia. Y es que son tan canijos que llegan a grados muy extremos. Por ejemplo, a mí me tocaba viajar muchísimo a la zona norte del estado de Jalisco, allá Huejuquilla el Alto, Huejuca, que solamente en la camioneta podíamos llegar, o en carro, camioneta, pero tardamos como 13 horas. Siempre que me iba para allá, yo no sé cómo, le marcaban a mis familiares diciendo que yo había tenido un accidente. Llamaban a la empresa diciendo que yo tuve un accidente y pedían dinero. Y más de uno cayó. De hecho, muchísimos cayeron. ¿Por qué? Porque entonces entendimos que el problema era desde dentro de la institución. O sea, dentro de la institución tenemos personas que ya sabían cuándo nos íbamos a ir y entonces orquestaban este tipo de operaciones. Llegaron a desfalcar muchísimo la empresa, no llegó a millones, pero cerca de los millones de pesos, y todo porque no se llegaba a una conciencia con los mismos empleados, con la misma gente que está ahí. Les comentaba en la sesión pasada lo que pasaba con la compañera de recursos humanos. Recordarán, esta persona, para los que no estuvieron en este pedazo de la sesión, yo les comentaba que una compañera de recursos humanos la mandaron de castigada al archivo. Y yo siempre he dicho que eso es lo peor que pueden hacer, porque la información es poder. Entonces a veces, mándala ya al archivo, mándala que se hable, que haga expedientes y demás. Es una labor importantísima. Esa persona, dentro de ese cubículo que le asignaron oficina, inclusive bodega, como todos los expedientes de los empleados, tenía el CURP, el RFC, la INE, el acta de nacimiento, el domicilio, certificado médico, todo. Pedía préstamos a nombre de esas personas. Entonces, gravísimo, porque al final de cuentas es un tema muy delicado. Entonces, siempre es bueno que tengan esa conciencia y siempre es bueno que ustedes conozcan estos tres tipos de ciberdelincuentes y que están a la orden del día. En cualquier momento y a todas horas pueden estar. Ahora con el tema de la inteligencia artificial es bien delicado. Si les marcan
y no se escucha nada, no emitan ningún sonido, o sea, evítense, porque luego de pronto de ahí se agarran como para modificar su voz. ¿Quién habla? O sea, evítense. Si no se identifican primero, cuando les hablen de un banco, y lo primero, o sea, la primera como señal que yo ubico es cuando no me dicen el aviso de privacidad. O sea, si me marcan y dicen que es de Santander o de BBVA o de X banco y no me dan el aviso de privacidad, desde ahí yo la verdad es que ya no. Hay que tratar de implementar toda esta parte que nos está diciendo el licenciado, parte muy importante. En el abordaje a cada paciente, a cada donante, hay que tomar en cuenta en consideración todo esto que nos está refiriendo, puntos importantes, puntos básicos. Hay que decirles que cualquier situación, no hagan caso a redes sociales, hay que hacerlo repetitivo. Sé que es cansado, sé que es molesto, pero bueno, hay que proteger nuestra integridad, hay que proteger nuestra profesionalismo que manejamos, hay que protegernos también nosotros mismos porque podemos tener muchos problemas. Hay que hacer énfasis con esto, con todos los pacientes, con todos los donantes, que nadie de nosotros se va a comunicar con ellos a menos que sea necesario, en el caso de los médicos, cuando sea reactivo, que es de la única manera, y que les vamos a marcar de este número de teléfono, que este es el único número reconocido y que estén ellos de acuerdo y que ponen sus notas también. Este es un punto álgido, pues, o muy importante, por eso es que contratamos con la asesoría de un experto en una materia y agradecerte también estas herramientas que nos estás fortaleciendo. Muchas gracias. ¿Cómo está ese tema? A ver. Van dos ocasiones Van que dos o pasan. tres. No, dos. La primera con uno, sí, que nos tocó a nosotros, que nos explicó de la tesis, y el otro fue el que le tocó a Gabriel. Bueno, hay un tercero. Esa implementación, cuando lo vamos a hacer ahí como cambio o adecuación en la parte de consentimiento de información que le damos al donante, en la parte de consultar, porque nosotros nos encargaremos también de esa parte, ellos también deben de leer lo que le corresponde a cada paciente, a cada usuario del servicio. Pero no está de más que también se lo sacamos. Bueno, pero déjate, digo qué pasa, Saúl, en lo que preguntabas. Pedir donación con remuneración, es decir, si yo te digo, oye, Saúl, te doy 1,000 pesos y vas y donas, es ilegal. Es ilegal desde hace muchos años y es muy pesado. Y en algunas ocasiones nos han hecho seguimiento de, oye, me llamó tal persona y me dijo que nada más le pagara N cantidad de dinero y que ya me iba a dar un comprobante y sí se los emiten con sello del establecimiento y toda la cosa. Entonces, lamentablemente, como ya se metió el logotipo de la empresa, pues obviamente la empresa aquí en el hospital dijo, no, esto ya es un tema delicado y yo ya me voy a ir por vías legales. Porque hay alguien que está usurpando mi identidad y aparte que está haciendo algo de por sí ilegal con el tema de suplantación de identidad, pues también ahora con el tema ilegal de la donación. Entonces nos ha pasado en algunas ocasiones, obviamente, y cuando nos acercamos es, no jamás le vamos a pedir dinero por donación y tampoco usted puede ofrecer dinero a las personas Y es que el detalle es que los pacientes o los familiares han publicado en internet que se solicita donadores para tal hospital, para tal esto, y es ahí donde los han contactado mediante esas publicaciones. Entonces, ya ahí es el tema de que ya ha sido en repetidas ocasiones, y esta última vez fue donde ya escalaron y se robaron el logo del hospital, y pusieron el logo, y pusieron el nombre del médico, y pusieron así como muchas cosas de... Sí, ya no mucha información. Sí, delincuencia es un médico de y por eso es bien importante, digo, yo agradezco esa parte, ¿no? Que me puedan contar un poco más del contexto, porque sí, efectivamente, nuestro servicio al cliente debe de ser siempre de calidad, generarle confianza y sobre todo esa parte, ¿no? Es bien importante también tener términos y condiciones en la medida de lo posible y hacerle mucho énfasis a la persona. ¿Por qué? Porque la persona no te va a leer el aviso de privacidad, o sea, en verdad, es muy difícil que alguien en verdad lo haga. Por eso a veces en los formatos que ustedes tienen, sí es bueno hacer como una versión simplificada, una versión corta y decirle así de manera muy puntual los medios oficiales de comunicación. Así que tal cual como lo estaba comentando Roberto, es hacerle mucho énfasis y decirle, ¿sabes qué? La única medio por el que te vamos a contactar es a través de este número telefónico
y el doctor de referencia. Nada más, única y exclusivamente. Es bien importante eso, muy, muy, muy importante, que no se les olvide porque al rato se nos sale de las manos y podemos generar un daño no solo a Contigo ese, sino también a Hospital Terranova y desde luego también a uno como persona. Bien importante eso. Ok, bien, lo comento un poco más despacio. Digamos que los métodos para poder llevar a cabo este ciberataque combinado, lo primero es que de alguna manera, en el primer paso, se pudo haber robado información confidencial a través de un correo electrónico o una página web fraudulenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto uno sí cae en ese fraude, porque luego después, en este segundo paso, ya te pide, ¿no? Por llamada telefónica, no sé si más de uno ha caído, pero ya te pide, por ejemplo, una clave de acceso. Pero le crees, ¿por qué le crees? Porque te está dando datos muy certeros. Te dice tu nombre completo, te dice qué banco estás, te dice inclusive si hiciste movimientos o no, y dices, ¿cómo tienen acceso a eso? Entonces uno cree que efectivamente es real, uno cree que efectivamente es algo que me va a afectar. A mí, por ejemplo, estuve a punto de caer nada más porque en verdad, así de pronto, y me agarraron en curva, me agarraron en un momento así como medio mal, y casi entrego ahí el dato, ¿no? Y mucha gente cae, y entonces cuando les empiezan a hackear su WhatsApp, su Facebook, o peor tantito, ya las aplicaciones bancarias. Entonces por eso es bien peligroso, muy, muy peligroso, porque es combinado, y uno se la termina creyendo porque justamente previamente ya recabaron los datos. ¿Han escuchado el término minería de datos? ¿No? La minería de datos básicamente es una recopilación de datos por descartes de diferentes plataformas, es decir, es como un rompecabezas, vas uniendo piezas. Una persona delincuente lo que hace es, se va sobre contigo, sabe dónde trabajas, a qué hora sales, cómo se llama tu niña, cómo se llama tu esposo, y entonces empieza a recopilar datos. Y luego después, si tiene por ahí, no sé, gente muy mala, de pronto saca, mira, me doy cuenta que va a tal banco, debe de tener cuenta en ese banco, y se meten al banco y vulneran datos del banco, entonces sacan los datos. Todo eso se llama minería de datos, van juntando datos. ¿Para qué? Para que el día de mañana que te quieran extorsionar, para ellos sea casi un 100% de eficacia, porque ya tienen todos los datos y no hay manera de que tú te puedas zafar de esos. Entonces sí es importante este aspecto. Y en estas circunstancias, un cliente jamás debe revelar este tipo de datos a nadie, porque son la llave para autorizar las transacciones. Vale, vamos ahora con un ejercicio práctico. De momento, ¿hay alguna duda con este tipo de ciberataques? ¿O alguien que nos quiera compartir su triste historia? Yo estuve a punto de caer en una situación así. Se me había visto reflejado una compra en alguna tarjeta de crédito y había marcado para solicitar la aclaración de la compra, porque inclusive la compra fue en Tijuana, entonces era como que no me coincidía. Y hablo y me dijeron que me iban a dar solución en 24 a 36 horas para ver qué sucedía, porque no era reconocida ni siquiera por IP, por la posición geográfica. Entonces, pues empecé a ver, y como a las 6 horas de que yo hago el reporte, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Ya estamos revisando tu caso. Yo dije, qué rápido, qué efectivos. Entonces vamos a necesitar que nos ayudes verificando en tu aplicación y que te metas y que... Entonces pues yo, sí, me meto, empiezo a revisar y me dice, ¿de qué fecha y qué dirección o qué RFC del comercio te marca? Y ya les empecé, no, pues es que me aparece esto. Luego me dice, ok, para poder asegurar y darle seguridad a tu cuenta, vamos a necesitar que descargues una aplicación y vamos a tener que acceder. Y ya cuando me dijo que la aplicación es Anidex, dije todavía, pero estuve a punto de, porque tomaron exactamente muchas cosas que sí estaban pasando. Yo había hecho el reporte y estuve hacía nada de caer. Y ya cuando me dijo, esto vas a necesitar descargar la aplicación de Anidex, te van a dar un código, no los vas a pasar. Y dije, no, o sea, ya es... Sí, ya no.
Y más porque justamente en el trabajo donde estaba utilizábamos el ANIDES para que tuvieran acceso remoto los ingenieros para arreglar el sistema. Entonces ya había trabajado con esa aplicación, y cuando me dijo, dije, no, la aplicación es para dar acceso remoto al dispositivo, porque te da un código y tú les pasas el código y en automático ellos pueden entrar a tu dispositivo para estar trabajando de forma remota. Entonces cuando me dijo eso, ya fue cuando dije, no, ya. Qué bueno que no caíste, la verdad. Y mucha gente se cae lamentablemente. Y más cuando son temas bancarios. O sea, ese es un dato que uno siempre a veces termina preocupándose muchísimo. Te asustas. Te asusta, sí, porque dices, ¿quién más? A mí me pasó algo no igual, pero ay, perdóname. No, dale. Pero fue con el banco, con El banco. el mismo banco que un día me apareció un seguro que yo estaba pagando por meses que no me había dado cuenta, que me lo descontaban cada quincena. Y me di cuenta un día y fui, y la chava del banco me dijo, lo que pasa es que a veces los de seguros, como a veces son personas que les pagan como diferente, a veces nada más, y como empezaron a decir todos mis datos y que era el banco y todo, pues yo les decía todo, pues sí soy, y me dijo, dije, pero yo nunca acepté y me dijo la chava que simplemente con que les digas sí al escuchar tu nombre, ellos lo toman como grabado para otra pregunta de aceptas el seguro y tu voz se escucha así. Entonces me dijeron que cuando me llamen del banco, si es para un seguro, vaya directo. Y tardé un año en cancelar ese seguro porque no me lo pueden cancelar. Wow. Y desde ahí, cada que me hablan del banco y ¿es Sonia? No. Sí, pero me dijeron que simplemente por el hecho de decir sí, ya te encaretaban el seguro sin necesidad de que lo aceptaras. Sí, porque te dicen, ¿de acuerdo? O sea, Ajá. es que te enfadan tanto que de pronto te dicen, entonces, incluye esto, aquello, ¿de acuerdo? ¿Vamos a ir a la llamada? Sí, ya va listo. Sí, se ha pasado muchísimo. Digo, también lamentablemente a veces los términos y condiciones son bien abusivos también de las empresas. O sea, también es bien importante esa parte, tener en consideración y mejor en ventanilla, literal. Jonathan, ¿tú tenías alguna aportación? Sí, es una duda. Con respecto a las medidas de seguridad, en el Banco de Sangre tener una cámara. Okay. ¿Cómo y dónde debe haber indicación de que está esa cámara? Bien, muchas gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta. Todas las cámaras de seguridad, por más ridículo que parezca, pero donde hay cámaras de seguridad, incluyendo aquí, por ejemplo, tampoco hay literal, ¿verdad? Digo, yo lo que hacía, donde yo trabajé en las dependencias y en las empresas que he asesorado, desde la entrada, cuando se están registrando en el libro de gobierno, que por cierto hay que modificar ahí porque yo puedo ver todos los datos, firmas y nombres, quién sale, quién entra, y más si el empleado de seguridad pues está haciendo otras cosas o está en el celular, pues ya hay veces, ¿no? Que me ha pasado de escuchar que dicen, oye, ¿me das permiso de tomar una foto aquí? Es lo que pasa que yo tengo que demostrar que mi trabajo, le tomamos foto a todo. Les comentaba en la sesión pasada un tema de una asociación civil de VIH, que todas las personas que tenían VIH ahí estaban, y si iban a capacitación, si iban a psicología, si iban por su tratamiento, si iban o simplemente personas que van a hacerse la prueba, todo ahí en ese libro, todo, sin medidas de seguridad. Atendiendo directamente a tu pregunta, se hace un aviso de privacidad corto, con base en el aviso de privacidad general que se tiene, que cumple con todo el artículo 15 de la ley, justamente de la que estábamos hablando al principio de la clase. Vienen requisitos muy especiales para hacer un aviso de privacidad. Lo revisamos en la clase pasada. Si no tiene un solo requisito, es causal de multa, aunque sea uno. Entonces es importante que esté muy bien estructurado su aviso de privacidad, y de ahí se desprende un aviso de privacidad simplificado, y luego se desprende un aviso de privacidad corto. El aviso de privacidad corto, me voy a dejar un poco, nomás para... El aviso de privacidad corto debe de estar explícito desde ahí. Inclusive aquí lo podemos ampliar. Puede decir así: aviso de privacidad, Contigo BS SADCB es el responsable de asuntos personales recabados en esta bitácora de acceso y salida. Aquí le podemos agregar sus datos que están siendo grabados a través de las cámaras de todo el complejo,
también serán utilizadas única y exclusivamente para temas de seguridad, en el caso de las cámaras de seguridad, pero en el tema de la bitácora vamos a agregar el tema de la estadística por protección civil. O sea, si hay un sismo, o sea, pues, espérame, ¿no? ¿Quién está aquí? ¿Y cómo se llama? Es importantísimo esa parte. Entonces, todas las cámaras de seguridad deben de generarle confianza a la persona, que van a ser grabadas única y exclusivamente para los fines a los que fueron establecidos, en este caso, seguridad, única y exclusivamente seguridad, ¿vale? Hay cámaras que tienen un letrero que dice, sonría, estás haciendo video grabado. Es algo similar, digo, salió a principios de año una multa porque una persona se quejó, y creo que era una barrotera, se quejó de que había sido grabada sin su consentimiento, audio y procedió, y multaron a la barrotera. Y de hecho salieron muchas noticias, hasta en el Deforme, además hasta memes y todo, porque decían, es que si tú tienes una cámara, así estás grabando afuera en la calle, tú estás obligado a decirle que tú estás protegiendo sus datos y que van a ser utilizados únicamente y exclusivamente para temas de seguridad. No para hacer memes, no para andar investigando, no para andar... Entonces ya aplica que tengo que poner afuera de mi casa, que tengo cámaras que es prácticamente para uso de seguridad propia, ¿cómo sería? Sí, igual. Un letrero chiquito. Es ridículo, pero así está la ley. O sea, yo no estoy diputando la ley, así está ya. Entonces, sí tenemos que poner una leyenda pequeña diciéndole básicamente. No. Si estás por arriba, tú avisas desde abajo en la bitácora que todas las cámaras que estén dentro del complejo son utilizadas únicamente para temas de seguridad. Pero ese anuncio debe estar frente a la vista de las personas que ingresan. Eso es importante, eso es parte del aviso de privacidad. ¿Recuerdan lo que hablábamos del aviso de privacidad en la sesión pasada? Que tiene que estar a disposición. ¿Sí se acuerdan, verdad? A ver si es cierto. A ver, si yo recabo datos sensibles, ¿basta con que yo tenga el aviso de privacidad aquí, a la vista? No. ¿Qué me pide la ley? ¿Qué me exige? Tiene que estar expresado y firmado. Correcto. Bien respondido. Tiene que ser un consentimiento expreso y por escrito. Hay un consentimiento tácito y hay un consentimiento expreso. Siempre que se recaben datos sensibles, va la firma de la persona. De preferencia, cotejada con la INE. Porque a mí me ha pasado, digo yo como muy general, de que me firman el consentimiento. Y luego al rato me llega el jurídico, es que nos demandaron que esto, no te preocupes, él me firmó. No, lo firma un garabato. Entonces, un garabato, y según yo ya recabé la firma, según mis nervios, y a veces es invasivo, pero también hay que aprender cómo decirle a la persona. Porque también a veces, oye, ¿me permites una plata? ¿Para qué? Por eso también en los consultorios y demás, ya usted está utilizando que inclusive el aviso de privacidad esté también a la vista y muy chiquito. Y le explicas el procedimiento. Mire, le explico que ahora con la ley de protección de datos personales nos piden su consentimiento por recabar este tipo de datos. Tenga la certeza y la confianza que vamos a resguardar sus datos y que van a ser utilizados única y exclusivamente para los fines a los que usted está viniendo. Nada más. Solamente para corroborar, firme igual que su INE, por favor. La firma, compulsas la INE y listo. Otra de las cuestiones también, antes de hacer uso de la una, por ejemplo, en la entrada, no sé si han ido a dependencias que les piden su INE y se van adentro y al rato les piden ahí adentro, ¿no? Pues, oye, pues, la tengo ahí abajo porque es de seguridad. ¿Y tú qué garantías tienes? ¿Qué garantías tienes que esa INE no te afiliaron a un partido político? ¿O no le tomaron fotografía para extorsionar? La pierden, porque ha pasado que la pierden los de seguridad. La pierden. O la dan por otra. O la dan por otra, se parece. Entonces, aquí lo recomendable es, digo, lamentablemente muchas empresas de seguridad no capacitan a sus empleados, la verdad. Ellos lo que deben de hacer es, lo comentaba básicamente la otra semana, por favor, un poco más a detalle, es, llega una persona y yo ahorita me inscribí, me puse mi nombre, pero a él no le garantiza que sea mi nombre. O sea, igual yo pude haber puesto Alberto Pérez y lo comentaba, yo llegué aquí solo, el primer día llegué solo, aquí, a este día yo llegué solo. Medidas físicas, vamos, ahí decía el auditorio, pues me auditorio, me deben de llevar auditorio, seguramente. El de seguridad, sin más menos, sí, pásale.
Entonces sí es importante porque a lo mejor si llega a pasar con una persona con malas intenciones puede causar mucho daño. Entonces si desde la entrada quizás es, a ver, ¿me permite su INE por favor? No me la voy a quedar solamente para dejar su nombre. Usted, aquí me escribió que Octavio Pérez y aquí su INE dice que es Saúl Osvaldo Regla. O sea, por favor, ¿no? Ay, me confundí. Ay, me confundí. Renovado todo esto, el banco tiene que tener un letrero que le avise a la gente que está siendo grabado. Sí, sí. Independientemente, sí, pero independientemente del aviso. O sea, como él dice, el aviso no lo va a leer la gente. ¿Sí? Eso lo sabemos. Pero tiene que haber un letrero como tú lo que acabas de decir. Como no hay que decir, usted está siendo grabado con fines de seguridad. Sí. Y que le conviene al particular en este caso. Tienen que estar sí o sí. Sí, de hecho este es un ejemplo tal cual. Yo llego a la bitácora de registro, pongo mi nombre, el asunto al que voy, capacitación, master data, hora de entrada, hora de salida y mi firma, ¿no? Antes de todo eso, debe de venir una leyenda a mi hora arriba que se llama aviso de privacidad. De hecho, aquí hace falta otra cosa que es remitirlo al aviso de privacidad integral, o sea, al general. Es importantísimo eso, está en la ley. Entonces aquí sería aviso de privacidad, pones todo eso, le agregas el dato de que está siendo grabado, que todas las cámaras de seguridad dentro de las instalaciones van a ser utilizadas única y exclusivamente para temas de seguridad. Con eso es más que suficiente. Y al final le debemos de poner una liga electrónica que redirija a donde está el aviso de privacidad integral o el lugar donde se puede consultar. Y puedes poner en las oficinas de Enrique de León, Charla, o ahí mismo. Muchas personas lo que hacen también es ponen siempre en la entrada, si ustedes van a unas dependencias, inclusive al banco, siempre hay una parte donde está el aviso de privacidad, un grandecito. O es el corto y te dice la liga donde vayas y te remitas. De hecho, cuando tú llamas, así literal, y ahorita les muestro un ejemplo para una empresa de software que acaba de hacer términos y condiciones, avisos de privacidad integral, simplificado, corto, para Facebook, para WhatsApp, para Instagram, dice como unos 9 o 10, ahorita se los muestro más o menos, pero no se han fijado que cuando marcan a una empresa, te dicen, sus datos serán proporcionados para los fines de llamada, para su servicio. Si desea conocer el aviso de privacidad integral, impresiona la tecla gato. La verdad gato que nadie lo hace, ¿verdad? Y por audio te dice todo el aviso de privacidad, qué datos recabas, con qué finalidad, quién es el responsable, a dónde los voy a transferir, cuáles son esas salvedades, toda esa información. Ok, ahora, esto en el caso de las empresas. En mi caso, yo fuera, tengo una cámara en mi casa y tiene un pequeño letrerito, por lo que no vas a saber. Dice, usted está siendo grabado 24 horas con fines de seguridad. No me lo registras. No quiero más seguro por favor. No tienes plantas. La seguridad es gato. No, la verdad no voy a pasar mis plantas con idea. Pero sí. ¿Cómo es el letrerito subjetivo? Sí. De hecho, el INAI, ahora va a ser con secretaría, pero sí, dentro de su resolución, sí dijo que bastaría con que tuviera un aviso para subsanar. Porque no tiene que ver un link que lo dedica. No. Tienes que hacer tu aviso de privacidad. No. Adelante. Sí, no. Aquí lo que pasa es que en el tema de cuando se va a juzgar el tema de la ley, pues siempre hay ponderaciones. Y lo veíamos justamente ayer. ¿Se acuerdan cuál fue la multa más alta? Sí, 9 millones. 9 millones. Sí, Correcto. ¿A qué empresa? Panamex. Panamex, correcto. Esa fue la multa más grande, ¿no? Sport City creo que 2 millones y demás. Al médico, ¿se acuerdan con cuánto lo multaron ahí? 40 y tantos mil pesos. No pasaba de los 50 mil pesos. Ahí hay una ponderación. ¿Con base en qué? En el daño que uno pueda causar. Digo, si es Banamex, imagínate todos los datos, el alcance exactamente, que sea potencial. Entonces, por eso es indispensable que ustedes conozcan que hay leyes y que también, aunque no somos empresas, también somos responsables de lo que también estamos grabando. Inclusive mucha gente que, no sé si han ido al CITEUR, al tren, y han leído sus reglamentos. Es un reglamento de 10 artículos, únicamente 10. Y uno de ellos te prohíbe a ti como usuario grabar dentro
o fuera del vagón. Eso quiere decir que en las instalaciones tú no puedes grabar. Está prohibido grabar. Las personas que graban dentro del tren, Citeur ha impuesto investigaciones, porque Citeur no pone multas, investigaciones para las personas que están grabando. Porque dentro de su reglamento, y si en las estaciones está el reglamento, dice reglamento de Citeur y son 10. Y uno de esos es no grabar. Entonces, si tú como usuario entras y grabas, tienes que tener un permiso especial y tienes que decir con qué finalidad. Entonces, así nosotros también tenemos responsabilidad, por eso también no es bueno andar grabando todo, porque también al rato te sale el tiro por la culata, ¿no? O sea, tú por querer grabar un hecho, al rato esa persona, que a lo mejor es un delincuente, te denuncia a ti porque estás transgrediendo sus datos personales. Entonces, como los videos que suben de que se está quemando la frente en la línea o hay accidentes que son obviamente TikTok, todo eso. Suena que sean por el tráfico de emergencia, así está. ZMG. Hay excepciones cuando son temas muy graves, por ejemplo en el ámbito periodismo, o tú tienes de alguna manera un certificado donde tú te amparas y dices, oye, pues es que es mi razón de ser, es mi trabajo, ¿no? El tema aquí es con qué finalidad lo hagas, ese es ahí el tema. Que en realidad se supone que grabar a una persona, independientemente del escenario en el que esté sucediendo, se debe de considerar un delito porque la identidad es personal y privada, ¿no? Entonces, así sea con el fin que sea, si alguien me va a grabar o tomar una fotografía, en realidad tendré que pedirme permiso. Claro. Ok, en cualquier escenario. Cualquier escenario. De hecho, basta con que tú, si alguien, un paciente X, con problemas de esquizofrenia, lo que sea, te agrede y todo, y te empieza a grabar o algo, con que tú dentro de la grabación tú digas, yo no le autorizo que me esté grabando ni que distribuya esto. Es que hace mucho tiempo pasó que a mí particularmente, personalmente, no me gusta cuando los donadores sacan su teléfono para tomarse la fotito, porque también a lo mejor suben a las redes sociales para, ay, hoy doné, y eso alienta o aumenta la donación. Pero como tal no me gusta porque hay personas que lo que puedan llegar a ver a sus ojos desde su trinchera puede llegar a estar mal. Ejemplo, puso el torniquete mal y una persona que trabaja en otro banco de salud lo hospital. O es que esto no está permitido. Esto aquí no está bien. Entonces, la gente desde su trinchera o otros profesionistas se sienten con, a lo mejor con el moral de poder decir u opinar, que es totalmente respetable. Pero no si no me están tomando a mí la foto sin mi permiso. Correcto. Entonces, le tuve que decir al señor que guardara su teléfono y me dijo algo muy importante. Dice, es que tú no me estás diciendo, no hay un aviso, no hay un letrero de que no hay un letrero que me diga que está prohibido su casa. Es correcto. Entonces me mató en la mano. Entonces yo le regresé y le dije, es que no me estás pidiendo permiso para tomar una foto. También. ¿Verdad? Yo creo. Entonces y la verdad decía, Mari, entonces, no, pero es que no se estaba tomando así el brazo. Yo no hubiese permitido, a lo mejor no hubiese dicho nada, pero estaba haciendo esto. Ah, no, también no, espionaje. Ajá, Aquí soy otra empresa de banda de sangre. Aquí donando sangre, salvando la vida, Hashtag, soy buena persona. soy el héroe, premio Nobel de la paz. Entonces, no, a mí no me ha gustado. Premio Nobel de la Paz. No, bueno. Es que hay gente que no es gente, y incluyo, yo también peco de ignorante en muchas cosas, pero pues si pido permiso para si voy a tomar una foto, pido permiso, ¿no? Entonces, y sí, se me quedó este termómetro. Bueno, yo por ejemplo lo que hago cuando voy a servicios externos y que los familiares les doy con certificado de firmar y empiezan a decir, tomo fotos, no, si quieren leerlo y pues que es Oye, por ejemplo, si yo firmo algo me tienen que dar la copia, ¿no? ¿O no? Sí, porque al final de cuentas son tus datos y es parte de lo que vimos de los derechos ARCO, de acceso, de rectificación. ¿Se acuerdan del caso del amigo que fue a un psicosométrico? En el mismo caso, sí tiene todo su derecho, pero debe de generar una trazabilidad, una bitácora, es decir, que te lo mira por escrito. Sí, es que en este caso es como cuando firman el consentimiento que ellos nos autorizan el hacer el proceso con ellos.
siempre firman dos. Uno se queda en expediente de hospital para que el hospital protege que efectivamente se puede realizar el procedimiento y el otro nos sirve como aval a nosotros. Claro. Entonces, en este caso, si el familiar o algo lo pidiera, tendría que solicitárnoslo y Por nosotros escrito. por escrito. De hecho, llego y te lo desafío, o sea, todavía no lo llenan y ya le quieren tomar fotos. Ajá, Como sí, de, a ver, pues, De hecho, estaban llenando el consentimiento y me dice la muchacha, me voy a quedar yo con uno. Le dije, porque son tres que no vamos a hacer el hospital para que el doctor vea que está consintiendo. Y el segundo se va a la policía. No, pero yo necesito uno, entonces pídaselo al doctor o pídaselo a nosotros. Yo siempre también les digo eso, esto se queda contigo para que al final te pueda proporcionar acceso a tu expediente. Incluso ayer que salió Robert de alta, me dio todo el paquete documental de absolutamente todo lo que hicieron y yo dije esto, en una institución pública nunca me lo había dado, incluso en otro particular nunca me habían dado tanta información. Sí, es que también yo creo que ahí, mira, todo esto se arregla con los términos y condiciones. Sí saben lo que son los términos y condiciones, ¿verdad? En términos generales, los términos y condiciones son las reglas del juego. Términos y condiciones son las reglas del juego. Es un acompañamiento de un aviso de privacidad. Los términos y condiciones, ahí tú le dices literal, cómo puedes acceder a tus datos, si puedes o no grabar. Todo esto debe de unos términos y condiciones. Y si tienen términos y condiciones, se van a librarse de muchísimos problemas, porque como te lo van a firmar, si tú requieres el servicio o vienes conmigo, tú te estás adhiriendo a mis términos y condiciones. Y mis términos y condiciones es esto. Hay gente que no los va a leer y te los va a firmar. Y te puede decir, es que tú no conoces los términos y condiciones, ahí viene la regla del juego. Usted no puede estar grabando en las instalaciones. Ya se quieren ver buena onda y demás, hay personas que son flexibles, donde previa autorización del médico. Entonces ya es diferente y el médico te da instrucciones. Sí, pero nada más en tu manita, para tu Instagram, pero no me andes grabando mis documentos y dándole zoom a las cámaras y a los expedientes y no. O sea, porque también a veces hay espionaje industrial. Lo que hacen es bien dado, vienen de otra empresa, de justamente servicios similares de ustedes, y vienen justamente a robarse sus técnicas, sus datos, todo ese tema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo amarras? Con los términos y condiciones. Entonces, es bien importante eso. ¿Se acuerdan que fue el jueves, verdad? Les comentaba que hay que institucionalizar las cosas. ¿Qué les había comentado referente a eso? ¿Se acuerdan? Que todo tiene que estar desarrollado y que nos explique qué, cómo, cuándo y dónde. Correcto. Súper bien. ¿Cómo qué? ¿Cuándo y dónde? ¿Cómo qué? Exactamente. ¿Cuándo y dónde? ¿No? Entonces, como empresa se deben de hacer protocolos, lineamientos, políticas internas y demás, que le van a dar margen y les van a dar a ustedes certezas de cómo actuar dependiendo del caso, para que no anden ahí malabareando o inclusive transgrediendo. Si tú ya tienes un protocolo de actuación con tus pacientes, no sé, a lo mejor ya por su experiencia o por su, digamos así, por su carrera, ¿no? Que ya los dotó como de ciertas herramientas, pero también es importante qué hacer en caso de que se me desmaye, qué hacer en caso de que se altere, qué hacer en caso de que me haga una escena, qué caso hacer de que me graben, en caso de que me saque un cuchillo, o sea, cuál es el procedimiento, a quién debo de acudir, cuál es mi primera instancia, qué número debe de marcar, qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Todo eso sí son importantes que se institucionalice. Poco a poco las empresas deben de generar protocolos, de generar estos lineamientos. ¿Para qué? Para que ustedes les den certeza. Y al rato no digan, es que no supe qué hacer. ¿Sabes qué? Ya hay un manual de actuación para este caso. Yo donde yo trabajaba desarrollé muchos manuales, por ejemplo, en temas, yo trabajaba en una escuela, en un colegio, y generamos protocolos, por ejemplo, qué pasa si abusan de un niño en el aula, en la instalación, o si llega abusado sexualmente de su casa. Todos esos protocolos, porque son maneras de actuar diferentes. Y luego, como era de gobierno, también las leyes son diferentes dependiendo del contexto en donde está. Entonces, un sinfín de protocolos muy buenos que pueden tener uno justamente para poder actuar conforme a ley y que no se nos vaya, porque luego de pronto, en verdad, por el desconocimiento podemos afectar a nosotros mismos o a la empresa. Entonces es bien importante ese aspecto.
¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. ¿Dónde estaba? Atrás. Phishing. Mejores prácticas. Así. Les voy a entregar la siguiente hoja, que es un ejercicio práctico. Básicamente es un extracto del documento de banco de sangre, evidentemente con datos inventadísimos. Inclusive está. Y aquí está. Primera pregunta, ¿saben lo que es testar? Es Analizar. firmar un documento. Firmar un documento. ¿Qué otro me haya quedado? Analizar. Analizar, ok. ¿Qué más? Puede ser como, me imagino, cotejar. ¿Cotejar? Bueno, con este contexto parece como firmar, ¿no? Posteriormente proceder a testar. Ahí les va. El testado es suprimir, borrar, señalar información. ¿Se acuerdan el dato que les presenté el jueves de una hoja que decía Colegio de Jalisco y que tenía como unas líneas negras? Eso negro es testado, es decir, suprimir datos. Vale, entonces, su nombre, analicen el siguiente caso. Analícenlo bien. Véanlo bien. Para ustedes, o quién me ayuda a explicar lo que pusieron en su ejercicio. En la 2. En la número 2, mencionen 3 datos personales no considerados confidenciales ni sensibles. Yo puse Yo ocupación. puse fecha, hora y folio. No, fecha, hora, folio y sexo. Si es fecha, folio y el sexo, ¿no? Tengan en cuenta, son datos que son personales, pero que no necesariamente son sensibles ni confidenciales, salvo que alguien se oponga a este tema, ¿no? Sobre todo el último, el del sexo. Pero por lo general el folio y la fecha está perfecto. ¿Quién más tenía? A ver, ¿tenemos una escalerita? Yo puse ocupación, escolaridad y estado civil. Ocupación, escolaridad y estado civil. ¿Ok? Nombre completo, Nombre edad, completo, sexo. edad y sexo. ¿Ok? Yo en el 2 puse nombre, ocupación, parentesco y edad. Parentesco y edad. ¿Ok? Nombre, ocupación y edad. Nombre, ocupación y edad. Nombre, edad y sexo. Nombre, edad y sexo. ¿Ok? ¿Jonathan? Lugar de última donación, su licenciatura y ciudad de procedencia. Inicio de proceso. ¿Ok? A este lado. Nombre, edad y escolaridad. Nombre, edad y escolaridad. Ok. Estos datos que ustedes acaban de mencionar, efectivamente son datos personales, pero no necesariamente pueden ser confidenciales. Recuerden, dependiendo el contexto y la situación. Yo les dije aquí, un dato personal es mi nombre, pero yo al revelarlo a ustedes, por ser el capacitador, ya no se vuelve confidencial ni sensible, porque yo lo necesito desde la entrada para acreditarme y aquí para identificarme con ustedes, ¿vale? Entonces, ese es un dato que es personal, pero no es considerado confidencial. Yo me inclino más por las respuestas de Noé, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el folio, evidentemente, es un dato personal que nos va a identificar a nosotros como donantes, o sea, le vamos a asignar un folio, ¿no? Me están asignando un folio a mí, pero que de alguna manera, pues no tiene nada de confidencial, porque con ese número va a ser muy difícil que me puedan identificar. Pero sí me identifica indirectamente, pero me va a identificar. La fecha y la hora es un dato personal. ¿Por qué es un dato personal? Muchos dirían, no es un dato personal, es un dato de la empresa, de la bitácora. Si es un dato personal, porque ya me está diciendo qué día vine aquí, qué hora vine aquí. Entonces es un dato personal que me va a identificar indirectamente, no directamente, indirectamente, pero sigue siendo un dato personal. Vale. Fecha de nacimiento. Esa sí me parece un tanto confidencial. Digo, todo la manera en general que me contestaron, sí, escolaridad y demás. Creo que
pueden ser datos personales. ¿El sexo No se considerados. consideraría confidencial? Puede ser sensible. Podría ser. Es que depende del contexto. Por ejemplo, estamos hablando de una persona transexual y nos vamos a su otra primigenia. Para ella sí va a ser considerado, para él o ella va a ser considerado sencillo. Pero puede ser que para nosotros no. Entonces dependerá del contexto, lo que decía en la primera clase, va a depender del contexto que requiera mayor grado de confidencialidad y se considera como sensible. Por eso es mucho importa aquí la ponderación del contexto. Adelante. La licenciatura ahí se considera que es sensible, o también depende. Porque, ¿qué tal que la persona se ve afectada por su grado? Sí, porque puede generar discriminación. Recuerda lo que yo les comentaba, ¿no? De que, por ejemplo, una de las causales por las que se considera información sensible es aquella que te vulnera a ti y te pueda causar discriminación no política. Y si tengo tatuajes, puede que la gente me diga, ah, no, este es un vándalo, ¿no? Que si no estudió, No estudió, es un burrazo, X y Y, no. Inclusive la empresa, ¿no? Que muchas empresas han tenido problemas justamente por los perfiles. Han ido a derechos humanos y es que me discriminaron porque no tengo la escolaridad. Esa empresa no está discriminando. Pero la empresa se justifica. La empresa se justifica por los perfiles. O sea, yo no voy a contratarte como un médico o un puesto de médico a una persona que no tiene ni siquiera la prueba. Hay justificaciones. Uno puede alegar que no. Entonces, por eso hay que parte por el mi contexto y mi situación. ¿Cómo procederíamos en el caso de que una persona llegue, tiene su nombre y le ponga Lupita y en su INE sea Arturo? Hay que proceder, si la persona se identifica como Lupita, se identifica como Lupita. Ahí. No importa que su INE esté. No importa. Con que, mira, yo por ejemplo en las escuelas yo tuve muchos problemas con maestros que eran muy conservadores, sobre todo en aquellas poblaciones de los altos de Jalisco, la gente tiende a ser muy conservadora. Entonces tenemos muchos problemas porque había niños que ya se consideraban niñas o viceversa. Entonces había maestras, sobre todo ya de historia, de biología y todo ese tema, y ya personas ya como un poco mayor. Y entonces tuve muchos problemas con ellos porque la maestra se negaba y me decía, es que jurídicamente yo le quiero seguir diciendo Arturo porque es Arturo y es su nombre, ¿no? Y me vale. Así era la maestra. El niño obviamente fue a derechos humanos, se quejó, bla, 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 bla. Yo tuve que hablar con ellos porque yo me encargaba del comité de género y comité de ética también donde yo trabajaba antes. Entonces ahí lo que uno llega es capacitación. O sea, es capacitación para hacerle entender a la persona. ¿Qué fue lo que hice? Sencillísimo. Yo dije a la maestra, mire, cuando nombre lista, hágame un favor. Quiero un nombre por nombres. Dígalo por apellido. Ni le afecta a usted con sus ideas, y ni le afecta a ella con sus ideas. A él, no. Con sus ideas. Yo respeto a usted su forma de pensar, pero también respeto su forma de pensar. Tenemos un punto de equilibrio. Adelante. Bueno, yo tuve una situación con una tatuadora hace algunos meses. En la noche se presentó para cobrar plaquetas, pero era transexual. Y cuando yo le entregué el consentimiento para que me llenara los datos, me llenó los datos con su nombre femenino, pero su INE tenía todavía, o sea, no había hecho todo el tema legal para el cambio de nombre. Entonces, cuando yo le comenté que por razones legales yo necesitaba que me pusiera el nombre que venía en su INE, se molestó y me dijo que yo estaba discriminándolo. Le digo, no es que no es discriminación. Dije, pero para fines legales yo necesito cotejar que tu información sea la misma con la que me estás llenando. Dije, porque al final esto nos va a generar un conflicto. Se molestó y se fue. Pero digo, en este caso, nosotros cómo podemos proceder. Proceder. Ahí va. El tema de los términos y condiciones. Los términos y condiciones son nuestras reglas de juego. Si tenemos términos y condiciones, tú puedes poner ahí, si tú quieres mi servicio, tú te tienes que adherir a mis términos y condiciones. Uno de mis términos y condiciones, yo me voy a dirigir a ti como Mónica. Pero en los documentos, mientras no hagas la transición, tú debes de poner como en tu INE, pero yo me voy a referir a ti como Mónica. Ahora bien, una vez que tú hagas los cambios legales
ante las instancias correspondientes, vienes y con todo gusto se rectifica. De hecho, es arco, en la modalidad R de rectificación. Por eso está el aviso de privacidad. Tú le explicas, mire, en el aviso de privacidad tenemos una modalidad R de rectificación, donde yo le puedo rectificar sus datos siempre y cuando usted ya lo actualice con las autoridades competentes y yo con todo gusto le vuelvo a hacer un formato. Digo, en este caso también sería importante entonces, digo, porque en lo personal desconocía esta parte de los derechos ARCO que tenemos nosotros y creo que la mayoría los desconocemos. Entonces también, no sé si eso sería importante también tener como el apartado, que sabemos que no lo van a leer, pero también para que ellos tengan exactamente, no sé si es agregado a términos y condiciones, o sea, en ese apartado poner esa regla, pero por decir, yo en especial con ella, sí le empecé a decir, ¿sabes qué? O sea, yo no te estoy diciendo que es hombre, ni mucho menos, solo por temas legales, sí necesita estar completamente igual. ¿Por qué? Porque cotejamos con tu INE, porque necesitamos tener un respaldo en el expediente de este y este, fue cuando voy a la vuelta. Claro. Y que realmente vamos más profundo, que es un asunto mucho más profundo, porque aunque la empresa, el escenario en este caso, que es una instancia de salud, quiera ser amigable y decirle, ok, Juan, te voy a llamar de Yanira, pero realmente por datos demográficos, yo no le puedo poner una unidad de sangre el dato de una unidad de un masculino que se identifica como femenina o viceversa, femenino cuando es masculino y una hemoglobina que es un masculino cuando se pone una unidad que es de femenina y viceversa, porque por datos de aptitud porque las discrepancias en los valores de la norma, que eso no lo establece. Entonces yo puedo ser amigable, pero realmente el papel tiene que decir lo que es, porque dejándonos de ellos o de ellas, diría Coordinador de políticas públicas del Estado de Campeche. Dejando todo eso a un lado, es totalmente respetable. Biológicamente él es, o ella es, ¿sí? Entonces se tendría que respetar todo eso. Sí. A nivel biológico, en un documento médico. Lo que pasa es que aquí hay algo que se llama acta o documento primigenio y acta como amigable, que es lo que hacen ahora en los registros civiles. Antes le ponían en las notas marginales, que antes era fulana de tal y ahora se llama mengano de tal. Entonces, digámoslo así, que tú vas a conservar para tus datos que te piden las autoridades, lo vas a dejar de origen, como son. ¿Sabes qué? Pues vino un hombre que se identifica como mujer, pero el reactivo es un nombre. Ahora, en tu acta amigable, tú le vas a, por lo general, ¿saben lo que es la indexación? Que va como indexado, ¿no? Yo, por ejemplo, te entrego esta hoja donde aquí ya dice Erika, ¿no? Tal cual. Pero entonces yo le pongo un folio, que evidentemente es un folio, se le pone folio de indexación. Es decir, para poder ubicar dentro de mis expedientes, hilarlo yo, ese número de expediente hilarlo yo con lo que biológicamente pertenece. Pero yo ya fui amigable. Yo ya te di un certificado donde tú donaste y bla bla, y eres Erika, pero nunca le vamos a explicar lo que es la indexación. Para ellos va que es un folio de seguimiento, como el folio de control que tienen aquí arriba, ¿no? Es un folio indexado. Y este folio indexado, ¿eso para qué es? Para que tú te remitas a sus expedientes y acá tengas el que va relacionado a únicamente por temas de género y cumplir con estas leyes. Tú estás cumpliendo acá, pero también estás cumpliendo acá con tus estadísticas. Okay. Entonces nosotros igual lo tendríamos que considerar como masculino en este caso, pero ante ellos que es femenino, digamos. Le pones femenino y le das el acta, pero le pones un folio de indexación. Un folio de indexación. Ajá, indexado. Indexar se llama. Esto se está trabajando, pues, no lo hemos implementado, sino lo tenemos por ahí que hacer. Dentro del apartado de historia clínica vamos a hacer la modificación, tenemos una modificación que se tiene que hacer. Vamos a manejar nombre de identificación, o el nombre de cómo se identifica. Vamos a manejar el nombre de su preferencia. Si quiere ser de Yanira, pues es de Yanira. Vamos a manejar un alias. Y alias es la manera en que nosotros nos está refiriendo A la persona. Sí. Entonces, otra vez me dijo folio de qué? Indexado. Ay, le puse indexación. ¿Sí existe Sí. esa palabra? Sí.
Es el verbo de indexar. Ok, eso es nuevo. Indexación. Eso yo lo hacía en otras dependencias que yo trabajaba y empresas donde implementábamos este tipo de cuestiones, la indexación. Cumplíamos con una ley y cumplíamos con la otra sin transgredir nuestros datos. Entonces es bien importante. Nosotros, por ejemplo, teníamos un software donde se generaba justamente como el acta y ya te daba como dos opciones el software. Uno que decía así como amigable y otro que decía acta primigenio. Entonces mandábamos primigenio, te mandaba otra acta, pero lo único que era igual era el folio de indexación con otras actas. Y ya tú le metías a la persona que se identificaba como otro sexo, le dabas el acta amigable con su número de indexación a mi base de datos con la información biológica. Nada más, digamos, el folio que lo liga a. Exacto. ¿Se tiene que dar cuenta esa persona? Como Que él o ella, ella fue indexado. Todos, a través de un folio estás indexando algo. Por ejemplo, este folio que está aquí está siendo indexado. Aparte, en los términos y condiciones, también se abre un apartado en el cual se le avisa que por temas, obviamente lo ponemos de manera como muy general, pero en los apartados pequeños sí le ponemos como todas las causales en las cuales, por temas de salud, por temas de tal norma, por temas de no sé qué, y la gente, la verdad, se va a escuchar lo que la gente ni se fija y te fija. Muchas empresas. ¿Mande? El papel prácticamente que diga lo que yo quiero que diga es. Sí. O sea, no leí lo demás, pero aquí dice que yo estoy así y ya pues. Únicamente en conforme al sexo, nada más. Eso es bien, bien importante. Muchas empresas a las que le he hecho avisos de privacidad y términos y condiciones han ganado demandas justamente por mostrar el consentimiento. Oye, es que a mí me discriminaste por esto, que yo, es que tú te debiste a mis términos y condiciones. Y el en su fin. No, el otro abogado así como, no, pues ya. Es que al final de cuentas nunca pierdes su identidad va a ser esa como que ¿no? La de nacimiento, que ellos quieran hacer el cambio, todo lo que quieran, es otra cosa, pero siempre tiene que ir una identidad distinta. Pero recuerden que algo muy importante, se los dije también el jueves. Cuando yo he dado capacitaciones de atención al cliente, de atención al usuario, armonía, justamente temas para la no de estrés y demás, yo siempre les digo las formas. Las formas. Como tú tengas la pericia de poderle vender el servicio al cliente, te hace toda la diferencia. Incluso te puede hacer el rato o amargo o ameno. Y eso lo decides a veces tú como persona, como persona que va a atender el servicio. O sea, desde que llegas y ya la ves así como de, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Con mucho gusto, ¿con quién tengo el gusto? No, pues con Mónica. Y por más diferente que se vea a una mujer, Mónica. Y le explicas, este es el aviso de privacidad, estos son los términos y condiciones. Mire, por tema legal tengo que poner sí, pero no se preocupe, nosotros puede usted rectificar esos datos y le podemos expedir un acta amigable, bla, bla, bla. Importa muchísimo el cómo le hables a las personas. Eso sin lugar a dudas te evita el 60% de los problemas. Cómo saberle llegar a la persona. ¿Vale? Eso es bien, bien importante. Ok, entonces vámonos al punto número 3. Mencione 3 datos confidenciales. Quiero saber, a ver ustedes qué entienden por confidenciales. ¿Qué pusiste tú en el apartado 3? Domicilio, número de identificación, teléfono. Bien. Igual. También, de este lado, igual. Nombre, domicilio y número de identificación. Y número de identificación, sí. Teléfono, correo, número de identificación. Sin lugar a dudas. Teléfono, correo. También. Yo puse sensibles por el tema de causar discriminación, sexualidad, escolaridad. Confidencial. Sí. Perdón. Teléfono, correo, domicilio y número de identificación. Correcto. No, espera, yo lo saqué mal. Yo le puse nombre, fecha de nacimiento y edad. Está bien, Sí. son datos confidenciales. Digo, la mayoría concuerda porque a veces lo están combinando. O sea, si yo tengo el nombre, tengo el domicilio y tengo el teléfono, no, hombre, ya estoy llegando prácticamente con él directamente. Pero sí es. Roberto, Nombre, fecha de nacimiento y número de identificación. perfecto. Domicilio, número telefónico, correo electrónico. Bien hecho. Y acá quedamos igual, ¿verdad? Perfecto. Línea, dirección, teléfono. Bien. Mencione 3 datos sensibles. Dirección de nuevo. ¿Ah? Sexo y nombre. Sexo y nombre, ¿ok? Yo puse estado civil, ocupación y sexo. Bien. Yo puse sexo, escolaridad y estado civil. Sexo, escolaridad y estado civil. Sí, igual, sexualidad, escolaridad y estado civil. Correcto.
Yo puse domicilio, correo y teléfono. Correcto. Ocupación, escolaridad y parentesco. Vale. Acá. Va. Yo grupo sanguíneo y médico. Correcto, ok. Recuerden que importa mucho el contexto, pero acuérdense que en las diapositivas pasadas yo les presentaba que los datos sensibles son aquellos que transfieren a su esfera más íntima y decía ahí de manera enunciativa más no limitativa las siguientes. Y era estado civil, no, era estado de salud, creencias filosóficas o religiosas, preferencias sexuales, opiniones políticas, filosóficas y morales. ¿Qué otra era? Creo que nada más, ¿verdad? Según yo, esas eran las enunciativas más no limitativas, pero obviamente va a depender, insisto, el contexto en el que estemos trabajando. ¿Vale? Entonces, todo lo que está, cuando ustedes ubican este formato, todo lo que está debajo de este formato, para mí es sensible. Todo, los reactivos, que si dio positivo en esta enfermedad, que si está bien en esto, que si está bien en aquello, todo lo que tenga relación con la salud, absolutamente todo es sensible. Sí o sí es sensible. Los datos confidenciales son aquellos que requieren una mayor protección, pero que no alcanzan a ser sensibles, como por ejemplo el teléfono celular, ¿no? La licenciatura, y los sensibles también puede ser la licenciatura, sobre todo en el tema de la discriminación. Esto se da más, ¿sabes dónde? En lo educativo, y bien, se da muchísimo. En la educación, cuando yo trabajé en Secretaría de Educación, ahí era un dato súper sensible, los reactivos de los maestros, las calificaciones de los alumnos también, súper delicadísimos. Entonces es importante eso. Ok, entonces dependerá del contexto. Es que yo en Secretaría de Salud, yo soy servidor público, yo soy discriminada todo el tiempo. Te preguntan, ¿tienes brazo? ¿No tienes escuchado ese tema? Sí, cómo no. No, son tremendos. Y así, con una palancota, Sí. De hecho, la ley de transparencia y de acceso a la información pública del Estado de los municipios, en el artículo 16, fracción 1, inciso D, dice ahí que, por ejemplo, si eres del sindicato, también es reservado. ¿A poco? Ahí viene la información reservada. Más peligro. Y sí, es una pregunta bien básica, ¿no? Así como cuando llegas al rancho y te preguntan, ¿tú de quién eres? Así es servicio público. Así es igual, o sea, ¿tú de quién eres? Acá también, ¿quién te metió? ¿Quién es tu padrino político? ¿Y eres del partido? ¿Y estuviste en campaña también? Así, puras preguntas así. ¿En qué semáforo andabas? Semáforo andaba. ¿Pegacalcas o de cargabanderas o va? Pasa. Vale, bien. Bueno, este ya es un ejemplo, ya un poco más gráfico, ¿no? Sabor regla, capacitación, master data, hora de entrada, hora de salida y mi firma, ¿no? Entonces, ¿yo cómo garantizo que esa firma no la vayan a plagiar? No me la vayan a poner el aviso de privacidad, me da algo de certeza. Se ha comprobado que las empresas que tienen aviso de privacidad generan un mayor grado de confianza que las que no tienen, sobre todo cuando son cuestiones médicas. Entonces es importante mantener actualizado su aviso de privacidad y generar términos y condiciones y políticas, justamente políticas en materia de administración, lo que yo les comentaba, para las medidas de seguridad administrativas, físicas y tecnológicas. Hay que generar protocolos de actuación. Mejores prácticas. ¿Qué propongo yo? Yo esto lo hice en una dependencia en la que también llegué a trabajar, en el colegio de bachiller. Y aquí, por ejemplo, ya la gente, yo solicité presupuesto para una computadora, todos teníamos un gafete. Creo que se lo iba a comentar, ¿no? Entonces ya no era necesario, sino que pasabas el gafete por la banda de clic y ya te marcaba como quien dice la hora que entraste, ¿no? Para los visitantes, teníamos una persona capacitada, le pedía la INE y capturaba sus datos. Únicamente su nombre, corroboro, perfecto, le regreso la INE, no me la dejo. Se la entrego y le pongo la hora y en qué piso va a estar. Y le pongo un gafete. Es importante, muchas empresas no tienen gafete de visitantes. Es bien importante tenerlo para poder identificar que es visitante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego de pronto pasa, y más en el servicio público,
público, muchas empresas que no te dan ningún café, entonces andas como Juan en su casa, ¿no? Abriendo ahí los biomédicos, y más si no tienen ahí de prohibido el paso, pues yo paso y... Pero en el hospital civil viejo, mientras traigas la otra pasas. Ah, sí. También el IMSS, traes quirúrgico y... Entra a operar sin problema. Sí, y se requieren muchas medidas, muchas medidas de seguridad. El IMSS tuvo muchas demandas porque creo que tenían letreros de pacientes VIH, ¿no? Entonces ahí los sentabas ahí todos y aquí, y les gritaban, no, aquí los pacientes con VIH, siéntense aquí. Oye, no, espérate, ¿qué es eso, no? O sea, sí es importante la capacitación, pero también generar esas medidas, porque de nada sirve la capacitación si no metes medidas de seguridad. Estas medidas administrativas, tecnológicas, ¿y qué otras eran? Físicas, ¿verdad? Bien, mejores prácticas, contratación de antivirus con garantía ante cualquier hackeo, ¿no? Aquí es bien importante, yo recuerdo que cuando me pedían mi opinión técnica, cuando hacían una licitación, una adjudicación, para poder instalarles el antivirus a todas las computadoras de todos los centros educativos, me citaban para yo dar mi visto bueno en cuanto a la protección de datos. Cada quien bajará para su trinchera. El de administración va a querer eficientar el recurso y se va a ir por la opción más barata. O sea, el antivirus, patito. Porque lo entiendo desde su lógica que quiere eficientar el recurso. Y luego de pronto tenemos el de planeación estratégica, diciendo, no, es que yo quiero el que me ofrezca las soluciones más prácticas y más sencillas de instalar. Porque la gente que está allá en el centro educativo no es muy adiestrada, entonces yo necesito que sea muy práctico. Entonces cada quien quiere jalar agua para su molino, yo los entiendo, pero también tienen que tener en consideración lo principal. A ver, señores, les dije, ¿para qué quieren un antivirus? Para protegerse. Entonces, ¿qué debe ser nuestra prioridad? Proteger. La que me dé mayor garantía, si por escrito, de que no va a tener un hackeo de tal magnitud, de tal magnitud, de tal magnitud, de tal magnitud. Si hay empresas que decían, es que no te puedo garantizar eso, pues no participas. Hay empresas que sí decían, bueno, pues que yo te puedo garantizar que troyanos, no sé qué, fulanos de tal, bla, 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 no se metan. Me está garantizando un nivel de protección bastante decente. Me juntaba con el de sistemas y me decían, no, es que esto ya está muy más canijo. O sea, los hackers súper profesionales, arriba de pero no creo. Entonces hacíamos estrategias, a ver, para datos sensibles, un antivirus. Para computadoras que tengan datos administrativos, que tengan puros datos personales, no confidenciales, sino sensibles, no antivirus, o este tipo de antivirus. Y ahí sí estábamos eficientando el recurso, porque la administración decía, ok, tú me estás diciendo, Saúl, que los médicos, por ejemplo, ¿no? Manejan información sensible, les vamos a contratar a estas computadoras este software, ¿no? Este antivirus bueno. Pero a ver, las personas que son de registro, de archivo, que de alguna manera no tienen bases de datos con datos sensibles, que es un tema más como de correos o de bandeja de entrada, comunicaciones externas, bueno, pues ahí podemos meterle un antivirus que no sea tan potente. Y eso ya es eficientar el recurso. La idea es ponernos de acuerdo entre todos, ¿para qué? Para que entonces nosotros podamos tener un software que tenga justamente esa garantía ante cualquier hackeo, ¿no? Lo básico es autentificación robusta, no sé el sistema que vayan a implementar, debe tener medidas muy claras, o sea, no cualquiera puede entrar. Deben de, por lo general, son hasta de 2 métodos, o sea, pones la contraseña y aparte pones otro folio, otro candado, otro número de empleado, pones alguna otra clave que ya te ayude un poco más a generar esta robustez justamente a la hora de identificar a la persona que va a capturar o que va a sacar información. 2. Automatizaciones de seguridad. Muchas de las veces o muchos software ya te ofrecen justamente que se está actualizando constantemente el propio antivirus. 3. Controles de acceso de red. A veces es muy bueno pues que todos tengamos acceso a la red de Hospital Terranova, pero no saben también el riesgo que es eso. O sea, cualquier persona puede ingresar, anda a vete con la red de los datos que puedan jalar. Las capacitaciones, por lo general mucha gente en muchas cafeterías te ponen como mete este código y luego tienes que meterte al navegador y darle los términos y condiciones y darle servicio de privacidad y bla bla bla, pero ellos están garantizando que nada más van a utilizar esa red y entonces la separan justamente lo que tengan en la nube, lo que tengan indexado
con sus bases de datos. Entonces, por más persona que quiera hackearme, pues nada más va a poder hackear esta parte porque le estoy dando acceso a esta red de esta parte. Bien, capacitaciones, sin lugar a dudas, mantenimiento y actualizaciones continuas, como debe de ser, ¿no? De nada sirve si no le das mantenimiento a tus equipos de cómputo, o no sé si tengan aquí un sites, o sea, como un servidor como tal, y las actualizaciones. Bien, algunas computadoras no tienen puertos de USB. ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado que por ejemplo, sus trabajos anteriores con el servicio público te dan acceso a la computadora pero no sirve la USB? Por lo general, y eso yo hice un protocolo en materia de seguridad autorizado evidentemente por un comité en el cual todas las computadoras de acceso como a los estudiantes o a ciertos niveles administrativos no les permitíamos tener una USB. ¿Por qué? Porque de pronto se pueden robar la información a través. O sea, tengo ahí, está la computadora, agarro una USB y descargo todo. Y para poder llevar una trazabilidad es bien difícil, es muy complicado. De hecho, los sistemas en materia de documentos, yo les comparto, yo soy maestro en la maestría de archivos del Colegio de Jalisco. Y ahí, por ejemplo, tenemos una clase así padrísima que tiene que ver justamente con los modelos de la gestión documental. Cuando tú contratas un software en gestión documental, tú tienes que garantizar justamente muchísimas cosas, ¿no? La trazabilidad, la interoperabilidad, la seguridad de la información, las claves de acceso, los mantenimientos, los respaldos, el tipo de archivos que vas a meter, o sea, es todo un arte. Entonces, sí es bien importante también que dentro de esos software hay unos software que si por ejemplo yo soy médico y por azares del destino yo solamente tengo acceso a lo mismo, pero hay veces que pasa que tengo acceso a todos los demás, a los que atendió Jonathan, a los que atendió Samuel, a los que atendió Viviana, a todos. Hay software que si yo husmeo una carpeta que no es la mía, al administrador le manda una alerta o un reporte. Oye, fulano de tal se metió a otra isla o a otro proceso que no le corresponde. Como los correos, cuando intentan ver las Exacto. Cuando ustedes intentan meterse a otros que están inhabilitados, a mí me llega. Sí, sí llega. O sea, sí, pero aquí no. Les avisan, les mandan alertas al administrador. Inclusive te dice que descargaste. No te dice que descargaste. También te genera un folio de descarga. Entonces te genera ahí, fue descargado por tal usuario, a tal hora, a tal fecha y de tal IP, de tal equipo. Y te aparece y lo imprimiste aparte. O sea, no solo que descargaste, sino lo imprimiste aparte. Entonces son maneras de generar medidas de seguridad en los software para que no haya vulneraciones a esos datos. Bien, hay que implementar accesos seguros físicos, ¿no? Debemos considerar sistemas de control de acceso que pueden incluir tarjetas de proximidad, sistemas biométricos, huella dactilar, reconocimiento facial o cerraduras eléctricas o sistemas de vigilancia con cámaras de seguridad. Evidentemente dependerá del presupuesto con el que se tenga y conforme vaya creciendo la empresa, ¿no? Pero esto vendría siendo como lo ideal y si no, lo básico. A ver, esta puerta, solo personal autorizado, gente que entra con su respectivo gafete de visitante, única y exclusivamente. Y luego aparte, otro tip. Si yo, por ejemplo, soy capacitador y yo estoy autorizado a entrar a este auditorio, a mí me comparten un gafete que dice H2. ¿Sí es H2? ¿H3 aquí? ¿Qué es H2? H2. Aquí es H2, que diga H2. ¿Por qué? Porque si yo voy a otro H o a otro lugar, él tiene fácil su gafete. Aquí no está el área. Lo llevo, lo acompaño. Capacitación con el personal. Si por ejemplo esto se capacita, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a implementar gafete. Entonces es responsabilidad de todos para cuidar nuestra información, porque pueden venir a robar nuestra información. Es importante que la gente muestre su gafete. Y hay que ponerlo por los dos lados, porque hay gente bien viva que le da vuelta al gafete. H, que diga aquí y que diga del otro lado. Entonces, es que aquí no le corresponde. No, pues no el auditorio, ¿verdad? O sea, tampoco les digo. No, hay maneras de tratar a la gente. Entonces, si no le corresponde, señor, lo invito a que vaya a su lugar de origen. Es bien importante tener
son bien sosas y son a veces bien, ¿cómo lo quiero decir? Son bien básicas, pero en verdad te ayudan muchísimo. Y que a veces se nos da. O sea, yo por ejemplo aquí debo tener un café que diga aquí, ¿no? H3, ¿no? ¿Ok? ¿H2 dijimos? H2. Entonces, todo utilizaba el H2. No tendría por qué bajarme adelante en otro piso que no me corresponde. ¿De acuerdo? Y eso es para garantizar medidas de seguridad. Contraseñas seguras, ¿no? ¿Alguien que me vio a leer, por favor? Una contraseña segura es aquella que contiene al menos 12 caracteres. Usa una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales en un orden aleatorio. Y evita usar frases o secuencias comunes como ABCD y 1, 2, 3, 4, 5. Una contraseña segura también omite números o frases que se pueden vincular a su identidad, como su nombre, dirección, número de teléfono o fecha de aniversario. Así es, muchísimas gracias. Efectivamente, para que una contraseña sea considerada segura debe tener justamente estas características. Inclusive ya muchas plataformas ya te lo piden, te lo exigen. A ver, no coincide tú y te enojas, ¿no? Es que, ¿qué quiere ahora, no? Ya te agregan un símbolo, ¿no? Estás bien harto, ¿no? O sea, un asterisco, un guión bajo, lo que sea, ¿no? Pero en verdad es para proteger su información. O sea, en verdad no utilicen ni frases que los puedan identificar. Doctor Jonathan 1. O sea, vamos así como generando como esta conciencia de que evidentemente pues hay personas que a lo mejor, o sea, ponen su equipo favorito a veces, o el nombre de su mascota. Entonces evitemos ese tema de contraseñas como muy lógicas. También yo he visto muchas de las veces que en su computadora tienen la contraseña de la misma computadora. O sea, la ponen en un post-it, ¿no? Contraseña, y todos le ponen contraseña, o sea, no, ni siquiera disimulan. Entonces es bien importante eso. Bien, ya para concluir, las mejores prácticas: no use administradores de contraseñas. Muchos de nosotros a veces también por flojera, ¿no? Que te desbloquee la carita, ¿no? Nada más para que ya ingreses, ¿no? O cuando vas a hacer compras, ¿no? Que ya tienes tu tarjeta guardada y la tiene Google, por ejemplo, o Apple, no sé qué, y ya tiene ahí la contraseña. Eso es malísimo, o sea, ¿verdad? Al rato no se quejen de que están hackeadas, porque les tengo una mala noticia. Por desgracia, esta modalidad puede ocurrir a expensas de la seguridad, ya que las contraseñas que son guardadas en los navegadores no suelen estar protegidas con encriptación. O estamos a expensas de que la página se haga sus actualizaciones, se haga lo que le corresponde. Y tiene avisos de políticas. Claro, y le diste aceptar. Y el día de mañana que lo quieras demandar, tú aceptaste los términos. Tú dijiste que en los términos y condiciones decía que si tú guardabas la contraseña, yo no me hacía de cargo de alguna vulneración. O sea, sí. Bien, mejores prácticas. Acá. Perdón. Hay unas aplicaciones que es como seguridad de 2 pasos, que cuando quieres entrar a una aplicación te genera un código. Esas sí son seguras. Relativamente sí, son. Microsoft o algo así. Como el Google, el autenticador de Google, o que a veces te pide que generes una llave de ingreso especial, con código QR, con... Sí, pero volvemos a lo mismo con el tema de la minería de datos. Si alguien te hackea tu celular, te das cuenta que también le va a llegar a la información. Entonces sí es como de cuidarse. Yo la verdad yo no lo hago. Una vez vi un video de un señor que dejó su celular así y su esposa tomó una fotografía, lo puso y abrió el celular. Sí pasa. Ajá, entonces, no, y descubrió muchas cosas que tenían que estar ahí. Entonces, Qué bueno. Porque hoy como celulares pones esto y ya dentro. Entonces, ponen la foto. Sí pasa, pasa mucho con los sistemas de checado. Si tienen ahí, o si van a contratar una empresa de checado con apellido, con la carita, revisen bien las políticas y revisen, háganle que les firmen el contrato de confidencialidad, porque ha pasado que utilizan las huellas, o sea, la información de las huellas y de la cara, y venden esos datos al banco. No, esa es otra, esa es muy...
es para prevención. Yo, por ejemplo, cuando yo trabajaba, yo sí les dije, es que la administración, ¿no? Es que la gente y llega, ¿no? Y luego, cuando están así como con las tarjetitas esas, pues el primero que llega checa todas, ¿no? O es una bitácora a la antigua y ahí se ponen o se enciman y hacen ahí un truco, ¿ah? Para que puedan tener todos asistencia. Entonces, ahora innovando con la carita, porque antes era con la huella, ahora con la carita. Entonces, ¿qué garantías tengo yo? La gente que va a firmar, que va a poner ahí su cara, ya le avisaste. ¿Para qué va a ser? Aviso de privacidad. La empresa que estás contratando, cuenta con medidas de seguridad. Ellos van a tener las copias y el respaldo. Cuando hagan las actualizaciones, estamos garantizando que no me van a robar los datos faciales, las huellas. O sea, si es un tema, no es un tema menor. ¿Vale? ¿Sabían que hay 7 niveles para triturar? ¿O niveles de seguridad para eliminar información? No. Les voy a contar una anécdota, sé que no vamos por el tiempo, les agradezco, yo encantado. En alguna empresa en la que yo asesoré después, les robaron datos. No me lo van a ver como hasta esa. El personal de limpieza por lo general es contratado externamente. Entonces, alguien que quería saber algo de una cierta oficina, de cierto nivel de gobierno, ¿no? Contactó a los de las empresas ¿cómo se llama? De limpieza, infiltraron a una persona y la señora se robaba, o sea, vengo a recoger su bote de basura, y me agarraba el bote de basura y en lugar de estaba a fijar que hace las cosas de basura, no estamos acá encontrando la venita, ¿ah? Encontrando la venita, ¿no? Que no voy a reventar. Y entonces la señora, en lugar de llevarlo como al bote de basura, lo guardaba en una bolsa y lo llevaba a su mochila. Que ahora lo que pasaba, que es bien dado, junta de gobierno, visitaciones, las publicaciones. Ay, es un borrador. Ay, ya pierdo, no sé qué tanto. A la basura. Entonces, es bien fácil si tú nada más haces eso. Mira, a mi prima salió como que acabada y unes la información y sacas la información, porque es bien fácil. Entonces, yo les decía, compren una trituradora, corte cruzado, 3 milímetros. Ay, no, Saúl, eso está carísimo, tenemos unas cosas importantes que robar, digo, ¿qué hacer? Y bla, 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 entonces no te va a permitir eso, ¿no? Y yo, es que, ¿cómo les hago entender que te pueden robar información si no tienes una trituradora con corte cruzado? ¿Han visto el meme de las papelerías que tienen la línea atrás? ¿No? O sea, Que te entregan tu cartulina con el aire. ¿no? Cortada el aire, ¿no? Doña Pachita, ¿no? ¿Qué onda con eso? Es real. O sea, no tenemos la conciencia. Muchas dependencias, muchas empresas tienen algo que se llama de reciclado. No, es que hojas de reciclado, hay que reciclar todo. Y entonces ahí andas imprimiendo, inclusive hasta atrás vienen los datos sensibles de un paciente. No, eso no hay que hacerlo. O mínimo hay que tener la capacitación para saber distinguir. Mira, según el capacitador me dijo que estos son puros datos confidenciales, son puros datos personales, pero no afectan. Pues la puedo utilizar, pues puede ser, yo no lo haría en ninguno de los casos. Todo lo que tenga datos para mí, desde ella no lo utilizaría. Pero mínimo ya saben la trascendencia. Si hay un dato sensible y es imputable, no a la empresa, sino a la persona que omite ese dato. Ojo, es bien importante que tengan en consideración esa parte. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendé? Una lectura corte cruzado nivel 3 de seguridad. ¿Por qué? Porque es un corte diamante. Cuando metes la hoja, hay unas estructuras que nomás como metes la hoja y en 3 pedacitos, ¿no? Y ya, hasta ahí. Este nivel es muy básico, es un nivel 1 o 2. El nivel 3 sí te garantiza que unir esas piezas prácticamente, o sea, no es imposible, pero te lleva una tarea mecánica. Sí se puede hacer, digo, hay gente que hoy hace una rompecabezas de 10,000 piezas, porque las hay. Entonces, hay que invertir a lo mejor un pesito más, pero garantizando la seguridad de la información. Adelante, por favor. No, yo estaba viendo precisamente de este tipo de robo de información, que ahora con las actualizaciones de ChatGPT, tú tomabas una captura a todas las tiras y toda la pedacería de
de papeles. Y el algoritmo en automático te lanzaba como las probables versiones del texto, pero la mayoría de los textos eran muy acertados. O sea, todos tenían variaciones como de 5 palabras, 6 acomodos, pero todos los textos eran muy similares y era por ChatGPT. Les tomabas la foto a todas las tiras que se vieran las letras probables y tú ponías, le pones el... Sí, pero le pones como el contexto a documentación gubernamental. Entonces, tomabas la foto y en automático te hace la recopilación de datos y te lanza los textos similares a lo que estás buscando. Sí, sí, sí. Hay que observar otras leyes también, como las de ecología, pues, también, ¿verdad? Digo, la voy a poner aquí, no es por desconfiar de su personal de limpieza, pero en congruencia lo dejo ahí en mi mochila. Ok, entonces básicamente es muy importante también tener en consideración los niveles de seguridad. También cuando van, ya la computadora ya no sirve. O sea, ¿en verdad creen que porque le hayan puesto la papelería de reciclaje, creen que se borró esa información? Claro que no. La información, por más que llegue a la computadora, ya se borró y ya lo tienes en papelería, si hay forma de recuperar. Por eso también hay medidas electrónicas y de disco duro para hacer un borrado seguro, que por lo general son técnicas un poco más como de, ¿cómo le llaman esta parte? O sí, como la encriptación de la información para un borrado seguro. Muchas personas no le invierten, hay muchas empresas y tecnológicas que deben de saber esto, que no le quieren invertir justamente a una trituración porque es caro. Oye, yo te estoy contratando no para que le eches al kilo, o sea, que te saques unos centavos, te la estoy dando para que tú me garantices que hay un borrado seguro y quiero una bitácora de que esa computadora y quiero una garantía por escrito por ti que todo lo que te di en esa computadora no lo va a sacar a nadie. Y por escrito, pero el día de mañana si sí sale, bueno, ya tengo cómo demandarte y mucha de la culpa. Bien importante esa parte. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. El nivel 7 es el que utiliza la Sedena o la Marina, que prácticamente son, yo les llamo pulverizadoras, yo las he visto. Metes la hoja y se hace como polvo, así como granitos de sal de la tinta. Entonces, sí es importante esta parte. Cuestionario. Por favor, hay que digitalizar el cuestionario